Llegó la hora tan anhelada. La verdad para mí ha sido un sueño cumplido. Primero porque el sector es un sector trascendental para el progreso del país. Es quizá, sin no equivocarme, uno de los tres grandes sectores para la transformación de Colombia. Si queremos reemplazar todos los temas de los combustibles, del petróleo, del carbón, por algo que sea sostenible, que proteja el ambiente, definitivamente es el transporte. El presidente me puso muchos retos, ante todo el diálogo. En segundo lugar, el tener contacto con todos los sectores, sin distingo, pero por supuesto favoreciendo a las comunidades, a los excluidos y excluidas que no han sido tenidos en cuenta por el país, y trabajar por un transporte multimodal. Colombia se ha sustentado esencialmente en el transporte terrestre, en las grandes concesiones de 4G y 5G. Y el presidente le dio a este sector un dinamismo que no había tenido. Y eso ha sido el éxito en estos 100 primeros días de gobierno. Somos el Ministerio de Transporte y trabajamos para generar la conectividad por la que se moverá la paz total. Somos las vías terciarias, las que nos conectan con los pequeños municipios que son la esencia de nuestra nación y por las que los campesinos y campesinas mueven sus productos para llevar justicia social en todo el país. Somos los cielos por los que viajan los aviones que nos conectan con paisajes irrepetibles que tenemos para ofrecer al mundo. Somos los ríos que riegan vida por el país, por los cuales lograremos mover pasajeros y mercancías, sacando todo el provecho a nuestros afluentes por los que ha corrido la historia patria. Somos las grandes autopistas por las que viaja la competitividad que llevará desarrollo a toda la nación. Somos los trenes que volverán a recorrer el país potenciando la intermodalidad para llevar justicia económica a los colombianos y colombianas. Somos la legalidad y el compromiso para velar por los derechos de los usuarios de vías, puertos, terminales, aeropuertos y demás infraestructuras y modos de transporte. Somos los puertos que nos conectan con el mundo por donde salen los productos que hacen grande a nuestra nación. Somos el transporte urbano masivo encargado de ayudar a mover mejor las ciudades, cuidando de la calidad del aire y la sostenibilidad para generar justicia ambiental. Somos las acciones de seguridad vial que cuidan de todos los actores que se mueven por las vías de Colombia para que las mujeres y hombres del país salgan de casa y regresen sanos y salvos. Somos la movilidad de las regiones y hacemos presencia permanente en todo el país, oyendo las necesidades de los habitantes y buscando soluciones. Por eso, somos el Ministerio de los Territorios y trabajamos para unir mejor a Colombia. Somos el sector transporte del país y conectamos los sueños de los colombianos y las colombianas. Somos la Agencia Nacional de Infraestructura, el Instituto Nacional de Vías, la Aeronáutica Civil, la Superintendencia de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte y la Corporación Autónoma Regional del Río Grande del Magdalena, y estamos comprometidos con la movilidad de nuestro país. Somos el Ministerio de Transporte, el Ministerio de los Territorios, y generamos la conectividad que hará de Colombia una potencia mundial de la vida. Buenas tardes para todos. Es un gusto que se hayan quedado para esperar a lo que va a estar más que justificado que siguieran esta tarde acá. Este es nuestro sector, el sector más espectacular del gobierno, transversal a todos los sectores de nuestro país. Y hoy queremos presentar a ustedes cuáles son nuestros retos, desafíos, para dónde vamos como sector. Escuchamos a nuestro presidente hace 2 días expresando, como lo ha hecho en escenarios internacionales y nacionales, qué es y para dónde va la infraestructura en Colombia, entendiendo las nuevas realidades del país y del mundo. Este gobierno, el gobierno del cambio, que se ha notado y se seguirá notando, es un gobierno que tiene 3 grandes pilares. Justicia social, de la que hablaba Luis Carlos Sarmiento ahora, de esa Colombia olvidada, excluida, que para muchos gobiernos ni existía. Quizá en las olas invernales, quizá cuando pasaban los cielos, por los cielos de esos territorios, pero el resto, la Amazonía, la Orinoquía, el Pacífico, eran territorios que poco interés representaban para Colombia. Y le dije ahora a don Luis Carlos, lo vamos a hacer realidad.
Ese es uno de los grandes retos de nuestro gobierno. El presidente nos fijó como desafío la justicia social. Y la justicia social se construye dándole a los que no tienen, haciendo equidad y dándole a todas las regiones y a los territorios un poco de eso que necesitan. En nuestro caso, movilidad, conectividad. La justicia social es un elemento fundamental en todos y cada uno de los actos del gobierno. Lo vimos en los diálogos sociales vinculantes. Un plan de desarrollo que se construye entendiendo, escuchando y materializando las realidades de un país que cambió en solo 100 días. La justicia económica y ambiental. Lo vimos con la reforma tributaria y lo vemos con toda esta política que vamos a explicarles ahora en materia de la transición energética y en materia de lo que concebimos debe ser la conectividad y la movilidad en Colombia. ¿Y todo esto para qué? Para construir la paz. En más de 48, la paz total, en más de 48 diálogos sociales vinculantes, pues faltan solo 2, entre ellos el del próximo miércoles en La Mojana. Los colombianos han expresado sus sueños, sus necesidades y nos han fijado los retos y el construir el presente y el futuro del país. Y todos a unísono, en la Orinoquía, en el Atlántico, en el Pacífico, en las islas, han expresado 3 peticiones que son en todos reiteradas: vivienda, alimentación y vías. Y por eso el presidente fijó en su discurso antes de ayer y en su programa de gobierno que las vías terciarias, ahora caminos comunitarios para la paz, iban a ser un eje fundamental del gobierno. Este es mi equipo, un maravilloso equipo. Están con nosotros el ingeniero William Camargo, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, la ingeniera María Constanza García, viceministra de Infraestructura. Vieron que era un tremendo equipo y eso que no los han escuchado. La directora de la OPIT, que es nuestra unidad de investigación, la doctora Miriam Pantoja, nuestro director encargado, y más que encargado, estos 3 meses y medio ha sido un director en propiedad que ha ejercido a cabalidad el cargo de director de la Aeronáutica Civil, capitán Francisco Espina, el doctor Guillermo Toro Acuña, director nacional del Instituto Nacional de Vías, y el coronel Germán Puentes, director de Cor Magdalena. Conste que no les dijimos que aplaudieran. Pues. No nos acompañan 3 funcionarios por razones, 1, de cumplimiento de funciones en otros lugares donde hay algunos temas de paros, donde está el viceministro Eduardo Enríquez, viceministro de Transporte, y la y la superintendente de Transporte, Aida Lucy, como la pueden reconocer allí, Aida Lucy Ospina, una mujer muy trajinada en el sector y muy reconocida, y nuestro nuevo director de la Agencia de Seguridad Vial, Juan Carlos Beltrán. Este es un maravilloso equipo. Así somos, un equipo. Aquí donde vamos todos, a los territorios, a las regiones, a las reuniones con los empresarios, con los industriales, a las reuniones del gobierno, a los diálogos sociales, somos un equipo. Esto no es como en el pasado, que eran islas y cada uno hacía lo que quería. Aquí, entre todos, trabajamos, construimos políticas y le damos soluciones a los colombianos. Sí, devuelve tú. Esta es nuestra infraestructura. Eso es lo que comprende este sector del transporte, infraestructura y logística. Tenemos 205.745 kilómetros, tenemos una movilidad urbana de 1.202 kilómetros, que es el 75% de la movilidad aérea.
Tenemos 253 terminales distribuidos en una administración o por la aeronáutica o por la Agencia Nacional de Infraestructura a través de las concesiones, pero también tenemos algunos municipios que, pues, bajo la estructura anterior, aún administran aeropuertos y lo hacen muy lamentable. Y tenemos en materia férrea 3.533 kilómetros, de los cuales solo el 37% es lo que llamaríamos una red activa, fundamentalmente dedicada al tema del carbón y en unos pequeños territorios de Colombia. Red inactiva al 63%, en materia de navegación fluvial, 18.225 kilómetros navegables y 6.500 no navegables, que son solo el 26%. Y en materia portuaria, 9 zonas portuarias marítimas, 7 en el Caribe, 2 en el Pacífico y finalmente 2 zonas fluviales sobre el río Magdalena. Nuestras prioridades son la conectividad y asequibilidad las energías limpias, tema que el presidente de la República explicó en su discurso. Para nosotros la transición energética es nuestro gran reto y estamos trabajando en él. Estamos trabajando hacia una transición de energías limpias, de un lado con un gran apoyo del sector de gas natural, en particular de lo que hace al transporte de carga en Colombia, que ha contado además con un fondo de reposición muy importante que ha hecho que Colombia en esto se mueva básicamente con gas natural y ACPM y diésel. Tenemos mucho trabajo en energías limpias que les vamos a explicar ahora. Conocimientos, para nosotros la educación, la pedagogía es lo primario. Antes que la sanción es eduquemos para que no haya que sancionar. Salvar vidas, este es un ministerio que salva vidas. Esta es nuestra función. Llegamos con unas cifras terribles, desastrosas de siniestralidad vial, en particular por el crecimiento del parque de motocicletas, que es casi 11 millones de 17 millones de vehículos en total, con la preocupación de reducirlas, pero no solo una reducción desde el lado del Estado, sino un compromiso ciudadano para que cuiden sus vidas. La competitividad, elemento fundamental para nosotros. Si no hay competitividad o no tenemos vías adecuadas, o un transporte multimodal efectivo, pues no hay competitividad. La adaptación al cambio climático, apuestas productivas y unas políticas públicas sostenibles. Nuestros logros en 100 días, estos solo pusimos 8, ahí van a encontrar en la publicación de semana y en la publicación que estarán viendo un poco más adelante. Tenemos muchos logros. Yo digo que lo primero y el más importante logro, yo lo represento siempre como cuando nos reunimos con los motociclistas para deliberar sobre el tema del incremento del precio de la gasolina que afectaba a los motociclistas, y el presidente me pidió que me reuniera con ellos y al final me llamó y me pidió un informe de qué había ocurrido, que se habían pedido mucho bajar los precios, y le dije no, casi que ni lo mencionaron. Ellos querían ser escuchados y eso es lo que hemos hecho. Nos hemos dedicado a recorrer el país. Llevamos 28 de 32 departamentos en estos 100 días y algo más. Hemos ido a todos los territorios olvidados del país. Hemos conversado en el Pacífico, en la Orinoquía, en la Amazonía, con esos colombianos que, como dicen, nunca los habían escuchado. El diálogo ha sido lo preponderante para nosotros. No toleramos las vías de hecho. Sí fomentamos y apoyamos la protesta social, pero siempre respetuosa y pacífica. Y a partir del diálogo construimos consensos. Lo hemos hecho con los sectores gremiales, con los sectores de los camioneros, de los transportadores. Lo hemos hecho con ustedes, con el sector de la infraestructura, en temas que son de litigiosidad. Nuestra prioridad es el diálogo y los tribunales de arbitramiento y ese tipo de mecanismos para resolver litigios que solo nos generan mayor impacto en costos, en tiempo
y en que los ciudadanos reciban los beneficios no es ni será prioridad en este gobierno. La prioridad será el diálogo, sentados a la mesa para resolver los conflictos, como ya estamos a puertas, creo que ya lo logró el presidente de la ANRI, el sector transporte en una vía que tiene 10 años a punta de pleitos, litigios, como es la vía Mulalolo-Guerrero. Esa ha sido nuestra prioridad, el diálogo, construir consensos y así hacemos paz y hacemos que un país se mueva, como es nuestro propósito. Hemos apoyado todo el proceso de la apertura con Venezuela, que esperamos el 1 de enero se materialice en todos los modos de transporte, en especial lo que es transporte de pasajeros, de carga y la movilidad aérea. Las zonas diferenciadas de transporte, hemos reconocido que la Colombia de Bogotá, de Medellín, de Cartagena no es la misma del Chocó, del Amazonas, del Guainía. Colombia es una Colombia maravillosamente diferenciada, que tiene unos temas culturales que requieren ser entendidos, concebidos y aplicadas las soluciones. Hemos entendido que en zonas como en Ismina, Chocó, de 20.000 personas, 2.300 motocarros movilizan a la población. Hemos empezado el proceso de establecer las zonas diferenciadas de transporte como una solución de formalizar el transporte y promovemos en el sistema de transporte masivo que todos esos medios de transporte que son informales entren a hacer transporte formal. Esto nos causa dolores de cabeza porque uno lo dice y al par de horas se están haciendo o convocando un paro. Tercero, el impulso a las iniciativas reglamentarias, muchos temas que requerían desarrollo reglamentario de parte nuestra, lo hemos hecho en materia de lo que toca a motocicletas, el tema de los taxis, donde no había reglamentación, que hemos entrado a hacerlo, o como yo diría, el SUAT. A todos nos ha afectado de una u otra manera la póliza de seguro obligatorio de accidente. Nos sentamos con los sectores comprometidos del gobierno a solucionar una problemática del pasado y empezamos a encontrar y adoptar soluciones que les sirven a Colombia, que le generan pues tranquilidad a la hora de la siniestralidad vial y de la protección de la vida. Cuarto, la reactivación de compromisos de los paros cívicos, especialmente los del Pacífico, que tanto afectan a Buenaventura y la carga que viene entre el puerto del Pacífico y el centro del país. Quinto, garantizar la navegabilidad del canal de acceso al río Magdalena, un tema prioritario. Aquí no hay ni volverá a haber situaciones en que paremos el dragado y paremos o que se afecte la navegabilidad. Es un tema, es un derecho, es una necesidad, es una garantía que vamos a hacer efectiva. El tema de garantizar servicios y operación de los aeropuertos. Nos encontramos en una situación muy delicada en nuestros aeropuertos, en un rezago, en una situación de hacinamiento. Nos dimos a la tarea de revisar cada uno de los grandes aeropuertos, el crecimiento de pasajeros y cómo resolverlo, y lo hemos hecho con Cartagena, lo hemos hecho con San Andrés y estamos haciéndolo en Cali, en Barranquilla y en las otras ciudades donde hay dificultades, incluyendo Río Negro. Séptimo, el lanzamiento y puesta en marcha de los proyectos comunitarios para la paz total. Ahora el equipo lo va a explicar, que es el proyecto de los caminos comunitarios para la paz, donde serán los ciudadanos, con el apoyo también de los batallones de ingenieros militares y las MIPYMES, quienes van a administrar los recursos para mantenimiento, reparación de esas vías. Vamos a acabar esos recursos que terminaban mal destinados con un ejercicio de democracia participativa. Y finalmente, la estrategia integral de seguridad vial, una estrategia encaminada a proteger la vida, a reducir la siniestralidad. Nuestros retos, en primer lugar, la adaptación al cambio climático y la transición energética. En segundo lugar, la planeación de la intermodalidad en el sector de infraestructura. Nos habíamos dedicado solo al tema de transporte por carretera y ahora priorizamos el transporte férreo, fluvial y por supuesto el aéreo, con unos proyectos que les vamos a dar a conocer. En tercer lugar, la conectividad y la accesibilidad
de la Colombia profunda, de la Orinoquía, la Amazonía, el Pacífico, que demandaban una mayor actuación del Estado central, la competitividad del país, la reactivación y consolidación, como lo decía, de los modos férreo y fluvial. Sexto, el tema de financiación, ahora que se discutió el presupuesto 2023, donde se han quitado algunos recursos al sector, todos los congresistas, Centro Democrático, los partidos de gobierno, el pacto histórico, todos pidieron que no se tocaran los recursos de este sector, que para nosotros ha sido un gran triunfo en el escenario del Parlamento. La seguridad vial, el despliegue de los sistemas inteligentes de transporte y finalmente la cofinanciación de las entidades territoriales. Hay varios puntos sobre los cuales quiero referirme antes de darle la palabra a mis compañeros. En primer lugar, y siguiendo la línea de lo que decía el ministro de Hacienda el día de ayer, vamos a continuar estructurando proyectos y para ello necesitamos activar todas las fuentes de financiación. ¿Qué fuentes de financiación cuenta nuestro sector para sacar adelante los proyectos que ahora les vamos a presentar? En primer lugar, los recursos públicos. Recursos públicos que permiten la realización y el desarrollo de la obra pública. Los recursos privados, bien a través de la figura de las APPs o las IPs. Los recursos de la banca multilateral, como la CAF, el BID y otros. Y nuevos mecanismos de financiamiento que estamos estructurando, como lo planteaba ahora Luis Carlos Sarmiento. De un lado, tenemos la valorización y la plusvalía. Esa figura para nosotros es fundamental. Hemos tomado la decisión de aplicar una norma vigente que no se aplicó en el pasado, y es que vamos a obtener recursos a través de la valorización por beneficios que generan nuestras obras. El mecanismo está preparado, está listo, hará referencia el presidente de la ANI sobre el mismo y vamos a establecer valorización a partir de ciertos tipos de predios en razón del estrato correspondiente a los cuales les vamos a aplicar esta figura, lo mismo que la plusvalía. Esperamos que este mecanismo sea uno de los que vamos a tener preparados para empezar la transición en algunos lugares del peaje a nuevas fuentes de financiación. En segundo lugar, la titularización de los peajes y de las vigencias futuras. Cuando hablamos de titularización de los peajes, debemos incluir la proyección del recaudo para efectos de saber cuánto vamos a recaudar y eso qué nos va a permitir cubrir de la obra. Y acudir al sistema bancario, por supuesto, grandes aliados de este sector, y como lo hemos conversado con el sector financiero y aquí con María Lorena Gutiérrez de Corfi Colombiana y las demás entidades del sector financiero, son y serán fundamentales para el desarrollo del sector de infraestructura. Y la titularización de las vigencias futuras, aquí hacerle una propaganda, tomando las palabras también de don Luis Carlos Sarmiento, hemos venido trabajando de la mano de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Debo decirlo yo y mi equipo, yo creo en Los Ángeles, creo en la capacidad, creo en los milagros que Los Ángeles generan y para nosotros desde el primer día que llegamos y para mí en particular, Juan Martín ha sido como un ángel, ha estado al lado de nosotros, acompañándonos con su equipo jurídico, con su equipo de miembros de la Cámara que han permitido entender, impulsar y sacar adelante nuestras iniciativas. Y una de ellas es esta, a la que haremos referencia un poco más adelante, que es la figura de poder. Y básicamente es una figura que afecta más al Instituto Nacional de Vías. La hemos visto en muchísimos territorios, lugares del territorio nacional, donde los ciudadanos, las comunidades piden que se les entreguen las vías más rápido, que no progresan, y es porque se hacen obras a vigencia futura de 10 años. Y cada año se hace un poquito, un poquito, un poquito. Y cada poquito, cuando llega la época de la ola invernal, afecta la ejecución y el alcanzar el objetivo.
Tenemos una estrategia acompañada por el área jurídica y legal de la Cámara Colombiana y nuestro equipo que va a permitir, María Lorena, anticipar las vigencias futuras a valor presente y a través de ellas que se adelanten obras, más no el mantenimiento que seguirá siendo al tiempo establecido en el contrato. Debo reafirmar lo que dijo el ministro de Hacienda el día de ayer. Vamos a hacer efectivos y a respetar a cabalidad los acuerdos públicos privados y a seguir haciendo uso de ellos en la medida en que entendemos que son vehículos fundamentales para el desarrollo y para la infraestructura. Vamos a preservar siempre la seguridad jurídica, el respeto a las condiciones pactadas en el contrato y a que cuando haya necesidad de interpretar las cláusulas contractuales, siempre lo hagamos en beneficio de la comunidad y, por supuesto, del logro del fin perseguido con la obra. En materia de tribunales de arbitramiento, no somos muy amigos de los tribunales de arbitramiento. Vamos a buscar activar otros mecanismos alternativos de solución de conflictos, en especial el diálogo, la conciliación y la concertación. Cada tribunal de arbitramiento le cuesta mucho dinero al Estado, pero además le cuesta mucho tiempo a que las obras, mientras se deciden los tribunales, afecten el desarrollo de las mismas. Difícil que se los diga un abogado, pero se los dice un abogado que entiende y siente la justicia social como una prioridad de nuestro actuar. Vamos a usar mucho la amigable composición y el arreglo directo, como les decía. En futuros proyectos, entonces, buscaremos no establecer cláusulas compromisorias, sino a través de las ya mencionadas. La continuación de los proyectos 4G y 5G está garantizado en este gobierno. En materia de 4G, el presidente de la ANI hará referencia a las mismas, pero solo les anticipo que hablamos de 29 proyectos que equivalen a algo más de 50 billones, que son el 70%, que van al 70% en promedio las obras, 6 en operación, 15 por encima del 50% y las 2/3, 2 de 3 más o menos, con algunas trabas que aún no logramos resolver. En buen camino, la entrega el próximo mes de la doble calzada Pasto-Rumichaca, Bucaramanga-Barranca-Yondó y Pamplona-Cúcuta, que avanza muy eficazmente. Con dificultades, hablamos de 3 grandes dificultades. La primera, las ambientales, generada en muchos casos o por las CAR o por la ANLA. Nuestro propósito es, digámoslo, es poder generar una mesa de diálogo para que estos temas se resuelvan con prontitud y siempre haciendo imperar los términos del contrato, pero por supuesto que no se cause un efecto negativo a la economía o a los recursos públicos. Le he pedido al Contralor General que revisemos todas las concesiones que se han incrementado por razón de decisiones de esta naturaleza, porque alguien tiene que responder por los recursos públicos. Ahí encontramos temas como el de Mulaló y Lobo Guerrero, 7 años creo, María Lorena, por problemas ambientales y Tribunal de Arbitramiento y la Perimetral de Oriente. Lo segundo, las tensiones sociales inherentes a los proyectos que desbordan la disponibilidad de recursos, uno de ellos el caso de la concesión de Yuma. El tema de los peajes y las obras adicionales se convierten en los 2 temas álgidos y complejos. En días pasados, llegando a Pamplona, me recibieron antes de hablar con la Asamblea y los ciudadanos a pedirme que si yo llegaba a acabar con el peaje, y les dije que ni con 100.000 firmas acabaríamos con el peaje. Primero, porque los peajes hacen parte de la ecuación financiera del contrato, y 2, porque los peajes aseguran operación y funcionamiento. Tercer tema, el de los eventos eximentes de responsabilidad y las entregas de unidades funcionales y la habilitación de recursos. Con el doctor William, antes de esta presentación, revisábamos, hay 61 casos de eventos eximentes de responsabilidad, básicamente sobre temas prediales, ambientales y riesgos ecológicos. En estos días todo el equipo de la ANI está dedicado a resolverlos a partir de un plan de choque que permita desatar y resolver
prontamente y, por supuesto, darle recursos a las concesiones, generar certeza con los financiadores sobre la interpretación y la aplicación de las reglas del contrato, entregas de unidades funcionales, las entregas parciales y la disposición de infraestructura para beneficio y uso de las comunidades, prioridad en nuestro sector. Pero, por supuesto, como hablábamos en Yuma, en la medida que se pueda facilitar la entrega de recursos y veamos los avances de las obras, será uno de los ejes de nuestro proyecto. Proyecto 5G, tenemos concesionados y con el esquema de las vías del Samán, las dos posibilidades, vienen varios, ya los va a presentar el presidente de la ANI, Villeta Guaduas, un dolor de cabeza de años en Colombia, el tema de las vías del santuario y para cumplir el sueño a don Luis Carlos Sarmiento, terminar los primeros 20 kilómetros de la vía Bogotá-Villavicencio que sean en doble calzada, será una realidad en esta administración. En segundo lugar, bajo el esquema 5G, el tema del sistema férreo, es una orden presidencial, fue un lema de campaña, hasta ahora el presidente ha cumplido lo que prometió y recuperar el tema férreo es y será fundamental en este gobierno, como lo presentará el presidente de la ANI. Tenemos la red férrea del Pacífico, la vía férrea La Dorada-Chiriguaná, la de Bogotá-Belencito y proyectos de trenes de cercanías, a lo que le apostamos gran parte de nuestros recursos futuros, como son los trenes de cercanía del Caribe, que va a unir a Santa Marta, Cartagena y Barranquilla, el tren del Río en Medellín, el tren del Pacífico, que va a unir a Jumbo, Cali y Jamundí, la vía o el tren que va a unir a Buenaventura y Puerto Carreño, donde haremos realidad el sueño de lo que decía don Luis Carlos y que tanto ha escrito Juan Martín Caicedo. Los temas de puertos y aeropuertos, en materia de puertos tenemos muchos proyectos que vamos a hacer efectivos, esperamos dejarlos anunciados en diciembre. En el caso de Buenaventura, la profundización a 16 metros de profundidad de la navegación, el tema de Barranquilla y Puerto Colombia, el Urabá y Tumaco, ejes fundamentales para nosotros. Y en materia de aeropuertos, ya con otros SIS y en proceso de IPES para el próximo año, Cartagena y Cali, la construcción del aeropuerto de San Andrés, la terminación de las obras de Barranquilla, también en un pleito que se abre a una nueva posibilidad de conciliación, el tema de Santa Marta, la ampliación del Dorado, especialmente el campo de vuelo, el José María Córdoba de Río Negro, que espero la semana entrante podamos empezar obras para lo que es la ampliación un poco de la terminal que hoy funciona. Y tenemos otros aeropuertos que buscan cumplir la voluntad del presidente, como lo son para el turismo, Tolú, el aeropuerto del Café, Inírida, La Guajira, en los parques naturales, Ipiales y Buenaventura, entre otros. En materia de navegación fluvial y conectividad fluvial, le apostamos a la construcción estos 4 años, o más que la construcción, la colocación de 193 muelles en los ríos de la Orinoquía, la Amazonía y el Pacífico por $1 billón, el río Magdalena y su navegabilidad, el canal del Dique, al que le hemos puesto tanto impulso y que ya pronto verá la luz al final del túnel, y el tema de los malecones en lugares como Leticia y Puerto Carreño. El tema de los caminos comunitarios, nuestro gran eje, lo explicará el director de Invías, es la gran apuesta de este gobierno, adicional a las grandes obras de infraestructura. En materia de seguridad vial y tecnología, pues todos los medios tecnológicos a nuestras autopistas, y en proyectos de mantenimiento de la red vial nacional vamos a invertir 9.2 billones para adelantar proyectos encaminados al mantenimiento de la red vial nacional y 6 billones en los corredores estratégicos del país. La troncal del Catatumbo es uno de esos ejemplos en la vía entre Ocaña y Cúcuta para conectarlo con el Golfo de Coquibacoa. Y la atención de la ola invernal, uno de los temas vitales para nuestro sector. Finalmente, para darle la palabra a la viceministra, porque se me va a acabar el tiempo y les voy a quitar a todos el tiempo, estamos trabajando con una visión enfocada en
atender y potenciar la sostenibilidad ambiental, las energías limpias y la sostenibilidad en materia social, cultural y sociológica. Viceministra, tiene la palabra. Gracias, ministro. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar contándoles desde el sector con los compañeros y dar un poco más de profundidad de lo que ya el ministro ha mencionado, de todos los proyectos estratégicos en los que estamos trabajando. Y quiero arrancar por contarles que estos 3 meses para este equipo han sido un espacio de tiempo en el que hemos llegado a entender en qué estaba el sector, entender los proyectos, los avances y empezar a generar ese punto de contacto que mencionaba el presidente en su intervención, y es teniendo muy claro qué es lo que queremos en términos de sostenibilidad, en términos de cambio climático, de adaptación, en términos de querer conectar esa Colombia profunda, lo que decía ahorita el doctor Sarmiento, y van a ver un mapa que nos van a compartir más adelante. Es supremamente evidente ver esas Colombias, esas 3 Colombias que existen, y sabiendo cuál es ese propósito, empezar a hacer ese punto de contacto con un tema que es muy importante y puede sonar un poco retórico, y es realmente construir sobre lo construido, ver qué está funcionando, lo que no está funcionando, porque además es entendible, pasa todo el tiempo, poderlo mejorar, aprender de la experiencia, con unos enfoques que van a ver a lo largo de nuestra presentación, que ya lo que termina siendo realmente ya es un portafolio de proyectos, un portafolio de apuestas. Y van a ver que además con una ambición muy grande, o sea, nos estamos retando como sector, y casi que es una inversión que supera la inversión que acaba de hacer la administración que salió, y que fue una inversión también importante, que nos deja hoy con un reto a nosotros en financiación, y es que tenemos grandes ya partidas presupuestales comprometidas, y eso nos genera la necesidad de ser muy creativos a la hora de buscar financiación. Y en ese sentido, estos 3 meses, arrancamos por este primer punto. Aquí les queremos decir, y lo dejamos de primero de manera intencional, para poder expresar que es la prioridad de nuestro gobierno, de este gobierno, del presidente, del ministro, donde alrededor de esta adaptación climática, y ha sido además un tema de este Congreso, hablar de sostenibilidad, hablar de resiliencia, hablar de infraestructura inteligente, de infraestructura sostenible, y esto es precisamente, y esto nos exige realmente lo que les mencionaba en el foro de sostenibilidad, repensar nuestra infraestructura. Ese mapa que ven ahí salió ahorita de la actualización del Plan Maestro de Transporte Intermodal, un análisis muy interesante que se hace desde el enfoque de la resiliencia, y nos muestra cómo nuestra infraestructura es vulnerable y necesitamos trabajar para corregir esa vulnerabilidad. Hoy, atender la ola invernal, los estragos que nos está dejando la ola invernal, es una inversión de 1.3 billones, pero hacer una intervención integral en puentes, carreteras, en aeropuertos, en ríos, muelles, es una inversión que puede estar esa primera fase de adaptación cercana a los 5 billones de pesos, y necesitamos que se vea como una línea de acción, una línea de trabajo. No podemos estar cada vez que la naturaleza nos enfrenta a un fenómeno de lluvias o de sequías, ser reactivos, sino la realidad nos exige que planeemos la adaptación de la infraestructura, y este es un primer eje, insistimos, sobre el cual nuestra política, nuestros proyectos van a estar permeados, y es esa exigencia de que nuestra infraestructura sí o sí tiene que responder y debe ser resiliente. Una mirada diferencial del componente ambiental, y es cómo debemos intervenir territorios que además tienen unas características particulares, el Pacífico, la Orinoquía, la Amazonía.
Hoy estamos a puertas de terminar este plan maestro y tener además unos lineamientos y unas definiciones frente a cómo construir nuestra infraestructura bajo un concepto de lineamientos, pero también inversiones para poder dar un transporte digno en estos territorios, en toda la Amazonía, además con una riqueza fluvial, y son inversiones cercanas a los 4.5 billones. Este es el plan que hoy nos están entregando y que es un insumo para este gobierno, porque aquí aparece otro tema muy importante y es el propósito de lograr cerrar brechas en estos territorios. Cuando uno estudia la pobreza, cuando uno estudia cómo están los servicios públicos, ahorita que hemos estado con el ministro, estuvimos muchos de nosotros en Puerto Carreño, yo estuve en el Consejo Regional en Tumaco y es realmente muy increíble que la gente pida conectividad, que pida internet, ¿sí? Y realmente uno ve cómo estos territorios pues requieren unas mayores inversiones. Luego hay una apuesta grande por la Orinoquía, por la Amazonía y por el Pacífico colombiano para poder lograr esa convergencia de la que habla nuestro plan de desarrollo. Y en este eje, en este primer eje, un compromiso de este sector, la reducción de emisiones, nos lo dijo el presidente, la electrificación de la movilidad, y por eso todo este portafolio de proyectos férreos, la segunda línea del Metro de Bogotá, Regiotran del Norte, el Tren del Río, el Tren del Valle y todos estos proyectos que hoy se están estructurando, pues hacen parte de este portafolio para poder lograr reducir esas emisiones. Nuestro sector es responsable del 12.5% de las emisiones de efecto invernadero, con un propósito de reducción de 5.6 millones de toneladas equivalentes de CO2, y la forma de lograr esa reducción en la cual nos hemos comprometido es la movilidad eléctrica, que fue precisamente pues el mensaje que también y el reto y la tarea que nos ha dejado nuestro presidente, y acá tendremos que trabajar de la mano porque requerimos toda una infraestructura para poder lograr esta electrificación. Entonces, este primer eje, ministro, nuestra apuesta por los temas ambientales, por los temas sostenibles y por adaptar nuestra infraestructura con inversiones que pues van a ser muy importantes, y un reto también para poder acompañar la financiación del ascenso tecnológico, de los taxis, de los sistemas de transportes públicos de las ciudades y de los vehículos de carga de menos de 10.5 toneladas, crear fondos, traer recursos internacionales que nos permitan hacer ese ascenso tecnológico en nuestro país. Gracias, viceministra. Doctora Miriam Pantoja, directora de la UPID. Tiene usted la palabra. Gracias, señor ministro. Muy buenas tardes. Desde la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, UPID, tenemos la grande misión de dar respuesta a ese cómo solucionar todos estos retos que tenemos en el sector y en el país. Somos una unidad de pensamiento, somos un equipo interdisciplinario orientados a planear la infraestructura a un corto, mediano y largo plazo. Tenemos una misión relevante y es planear el sector de manera indicativa, permanente, integral y coordinada. Para poder hacer este ejercicio de planeación, somos conscientes que debemos contar de una base importante que es la información. Y en ese orden de ideas quisiera contarles que en el marco de la ejecución de los primeros 100 días de gobierno, desde la UPID y el Ministerio de Agricultura, hicimos el lanzamiento de una herramienta de información que se llama Hub de Mapas y puede ser consultado a través de la página web del Ministerio. Esta herramienta consolida información indicativa y permanente de diferentes sectores de academia, sector público, privado, y queremos que esta sea la herramienta estándar para poder definir y planear el sector de una manera indicativa y permanente. Tenemos más adelante como reto a la construcción de este hub de mapas
desarrollar una infraestructura de datos espaciales que sea propia del sector, que integre la información de las diferentes unidades, de los diferentes modos y que sea única para poder planear de una forma integral e indicativa, como muy bien lo he indicado. Por supuesto, nosotros somos conscientes y claramente valoramos, reconocemos ese importante trabajo que se ha venido desarrollando en el marco de la construcción del Plan Maestro de Transporte Intermodal. No obstante, desde la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, desarrollaremos ese pensamiento, esa planeación necesaria para poder complementar esa división de las tres Colombias que hoy tenemos en el mapa, que hoy tenemos en el país. Tenemos un reto enorme y es entre todos pensar cómo vamos a lograr conectar los territorios más profundos de Colombia. Conectarlos a través de los diferentes modos, como muy bien lo ha mencionado nuestro presidente, donde será bandera sacar a flote el desarrollo del modo de transporte férreo, el fluvial y también el aeronáutico y por supuesto todos estos conectados con ese importante avance que ya tenemos a nivel de infraestructura en el transporte carretero, en el modo carretero. Siendo así, la UPID es contemplada como ese brazo técnico, ese soporte para poder sacar avante este proceso de planeación del sector. Estamos convencidos que con el apoyo de todos vamos a lograr este reto. Ustedes son nuestros aliados estratégicos y queremos seguir adelante en este proceso de planeación. Respecto a la formulación de proyectos, somos conscientes, y como muy bien lo mencionaba nuestro señor ministro y nuestra viceministra, que debemos ser prácticos. Y vamos a ser prácticos, vamos a seguir construyendo sobre lo construido. Sin embargo, también desde la Unidad de Planeación de Infraestructura desarrollaremos un pensamiento pragmático frente a cómo resolver la conectividad de la Colombia profunda. En ese sentido, también tenemos en este proceso de formulación de proyectos la tarea de definir metodologías y de definir estándares para poder construir proyectos seguros, proyectos donde nuestros actores públicos, privados, cooperantes puedan invertir de manera segura, que es lo que todos de alguna manera buscamos como propósito frente al sector. Desde la Unidad de Planeación tenemos como misión fundamental dentro del desarrollo de nuestras funciones en el marco regulatorio, como está contemplada la creación de la UPID, fomentar y formular proyectos de manera segura y para ello los trasladaremos a un nivel de prefactibilidad. En ese nivel de prefactibilidad desarrollaremos la evaluación de los mismos a través de unas metodologías que nos permita desarrollar y evaluar estos proyectos en cada uno de los modos y más allá de esto también integrarlos en la forma intermodal en el caso que estas rutas sean necesarias. Esa metodología está en proceso también de estudio y en cuanto la tengamos muy pronto la compartiremos con todos ustedes porque estamos seguros que en la medida que podamos definir la evaluación de proyectos de una forma estandarizada llevaremos hasta un nivel de prefactibilidad que les permitirá establecer una fuente de financiación segura y apropiada, definiendo cuándo el proyecto puede ser una APP o cuándo este puede ser una obra pública. Esa es la tarea que tenemos desde la UPID y estamos trabajando en ello para poder entregar estos proyectos listos, dependiendo de cuál sea ese nivel de financiación a las entidades correspondientes. Respecto a las estrategias de priorización, es muy importante comentar que con el apoyo del DNP se ha desarrollado la priorización de algunos corredores logísticos por cada uno de los departamentos de nuestro país. Esta tarea se desarrolló con un trabajo de información de transporte cruzada a través de capas para cada uno de los modos de transporte. Sin embargo, desde la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, UPID,
Vamos a propender porque estos proyectos sean seguros, sean atractivos para el mercado a través de una definición de programas, como ya muy bien lo mencionó nuestro señor ministro, y que a continuación cada uno de nuestros compañeros directores de los diferentes modos pues explicarán cuáles son esos proyectos y cómo estamos orientados para poder potenciar la Colombia del cambio. Muchas gracias. Gracias, doctora Miriam. Le doy la palabra al ingeniero William Camargo, presidente, al doctor Guillermo Toro, director del INVIES. Ya, creo que… Bueno, muy buenas tardes para todos, gracias, ministro. Pues creo que el presidente en la charla que tuvo el día miércoles nos habló mucho de esas zonas marginadas en Colombia. Y brevemente esta diapositiva pues refleja esas zonas marginadas a partir de ese indicador de pobreza multidimensional, y lo que ustedes ven ahí simplemente es qué porcentaje de personas pobres existen en cada uno de los departamentos de nuestro territorio. Y ahora lo dijo la viceministra, y es claro, el Amazonas, el Putumayo, la Orinoquía, toda la costa del Pacífico colombiano, también gran parte de la costa atlántica, toda esta zona de La Mojana que hoy está viviendo grandes inundaciones y situaciones de emergencia muy difíciles, pues allí está concentrada esa población pobre. Y eso es lo que nosotros llamamos la Colombia profunda, esa Colombia en donde pues no existe la suficiente conectividad, y entonces cuando no se tiene conectividad pues empiezan a aparecer estos indicadores de desempeño logístico, de competitividad agregada, en donde pues desde diferentes factores como ese acceso a la vivienda, a los servicios públicos, a la situación de niños y juventudes, al acceso a la educación y obviamente a ese acceso de infraestructura, pues nos miden como país. Y allí pues ustedes ven que hay una tarea hecha, pero estamos distantes de un objetivo que nos ponga como un país de alta competitividad. Y por eso seguimos trabajando en la conectividad, pero tal vez en esa conectividad que realmente permita potenciar esos grandes suelos y obviamente maravillas ambientales que tenemos en nuestro país en todas estas regiones apartadas. Simplemente, pues al lado derecho tenemos un breve ejemplo de aquí mi compañero de panel, Francisco, tú que manejas bastante bien el tema de la conectividad aérea, simplemente cómo podríamos nosotros interpretar esa franja verde que tienes tú ahí en el centro y esa franja azul de nuestro país desde el punto de vista de conectividad aérea. Gracias, Guillermo. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por esta asistencia y por su gran energía en torno a este evento. Guillermo, eso representa la realidad desde el punto de vista de la conectividad aérea de las tres Colombias. Nosotros tenemos una Colombia dividida por una región central, no estrictamente dividido, hay algunas regiones con algunas diferencias, rayado en verde, una región en la que impera la oferta y la demanda, donde hay una gran cantidad de empresas interesadas en operar. Tenemos 55 empresas de transporte público comercial regular volando de diferentes países del mundo a Colombia, de Colombia a diferentes países del mundo. Tenemos 10 empresas colombianas, 10 aerolíneas colombianas. Somos uno de los países con mayor diversidad en el indicador viajes per cápita versus aerolíneas en el mundo. Tenemos una gran cantidad de ofertas, si se quiere, tenemos 10 aerolíneas. Y tenemos a los lados otra realidad, tenemos la realidad de la zona pacífica y la realidad de nuestro país oriental en materia de conectividad. En estas regiones no hay regularidad en el servicio, en estas regiones no hay oportunidad en el servicio, en estas regiones las tarifas son difíciles de predecir. Es posible que allá los operadores que lleguen o algunos de ellos pidan unas tarifas que están por encima de la capacidad adquisitiva de las personas que habitan en esos sectores, y es ahí donde está el principal reto en materia de conectividad aérea, lograr llegar a esas regiones. Acá estas gráficas tienen una particularidad muy grande. Tenemos a San José del Guaviare, solo al sur de San José del Guaviare, un poco al sur de San José del Guaviare, está la última zona donde tenemos carreteras. De ahí hacia el sur, hacia el oriente,
solamente tenemos posibilidad de conectividad aérea, solamente tenemos nuestros aeropuertos y una conectividad fluvial aún muy precaria. Allí surgen una cantidad de estrategias en torno a la navegación aérea y las iremos comentando, Guillermo, en este foro. Gracias, Francisco. Bueno, eso es parte de la estrategia de esos pequeños aeropuertos que evidentemente tienen que conectar toda esa franja central de Colombia y fortalecer el intermodalismo. Y basado en esa información es que precisamente se habla de invertir y de volcar la inversión del gobierno nacional, del Estado, en torno a conectar esos territorios. Y parte de la respuesta a esa necesidad es el programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total. Un programa en donde ustedes ven es de una inversión histórica, 8 billones de pesos en el cuatrenio, donde prevemos mejorar 33.000 kilómetros de vías terciarias, con el impacto que eso tiene en la generación de empleo, pero con un plus adicional, y es que este programa nace para empoderar a las comunidades y a trabajar estos y ejecutar estos recursos en gran medida a través de las organizaciones de acción comunal, en un esquema que hoy funciona de convenios solidarios y en el que va a permitir que sean las mismas comunidades las que ayuden a mantener estos corredores que hacen parte de su dinámica y de su vida y del mejoramiento de su calidad de vida en los lugares en donde habitan. Pero evidentemente cuando uno habla de estos niveles de inversión, 8 billones, y si lo compara con los 12 años anteriores es clase similar, pues es evidente que la oferta que propone el gobierno nacional pues va a exigir también que aquí haya participación de las pymes, porque no lograremos esa meta si no involucramos a quienes tienen claro está una idoneidad y una experiencia en el tiempo. Y es parte de ese ejercicio que año a año estaremos realizando. Por eso las inversiones graduales, inicialmente de 1 billón en el año 2023, para cerrar con 2.5 billones en los últimos 2 años del periodo de gobierno. Y ahí está la tarea. Y mejorar la tercera parte de la malla vial terciaria existente en el país es el propósito de lo que quiere dejar este gobierno. El uso de nuevas tecnologías y tecnologías sostenibles en el mejoramiento de estas vías, el apoyo y la articulación del sector privado también con los batallones de ingenieros militares, realizando las actividades complejas de ingeniería que van a tener el mejoramiento y mantenimiento de estas vías terciarias, y obviamente las actividades menores, como rocería, bacheo, limpieza de escoles, reconstrucción de obras de drenaje, que en principio será lo que haga esa fuerza de trabajo que tienen las juntas de acción comunal. También nosotros trabajamos este programa a través de, el Ministerio del Interior, una coordinación, porque las juntas de acción comunal deben empoderarse, y en este sentido debemos, o ya estamos trabajando con 26 pilotos en todo el territorio nacional, una inversión superior a los 44.000 millones, y estos pilotos nos van a permitir a nosotros calibrar este programa y saber qué debilidades puede tener, qué retos debemos afrontar para que realmente en los próximos 4 años podamos realmente masificar este programa y lograr este importante objetivo. Aquí simplemente precisar uno de los pilotos que ya está más adelantados, un corredor en el departamento del Huila, entre el municipio de Palermo y el corregimiento de San Luis, que es un corregimiento de la ciudad de Neiva, donde ya empezamos con una inversión de 10.000 millones, y ustedes ven allí 36 kilómetros de vías segmentados entre la jurisdicción de 10 juntas de acción comunal. Ven ustedes la inversión de lo que a través de estos convenios solidarios se está suscribiendo con cada una de estas juntas, y cómo el resto de actividades complejas que se realizarán en ese corredor, como la reconformación de vía, reconstrucción de grandes obras hidráulicas y puentes, se realizará a través de los batallones de ingenieros militares. Y este es uno de los ejemplos de lo que ya estamos implementando, que nos va a permitir a nosotros madurar el programa y llevarlo a feliz término. También, desde el punto de vista de esa conectividad de Colombia profunda, tenemos ese trabajo y esa mirada que hay que hacer a los corredores fluviales. El INVIAS administra alrededor de 25.000 kilómetros y allí se movilizan más de 2,5 millones de personas como única alternativa de movilidad.
y eso obliga a que tengamos una mirada hacia esos sectores. Queremos invertir en el cuatrenio 1 billón de pesos para implementar un programa de microempresarios fluviales como los que tenemos en nuestros corredores nacionales, que a través de cooperantes realmente podamos mantener las condiciones de navegabilidad de esos afluentes hídricos. Adicionalmente, como lo decía el ministro, construir más de casi 200 muelles, que es lo que se tiene previsto y lo que ha venido surgiendo de los diálogos regionales vinculantes. Pero adicionalmente también hacer actividades de dragado que permitan mejorar la movilidad en estos sectores, actividades de destronque y demás actividades que son habitualmente necesarias para garantizar la operación en estos importantes ríos. Sí. Nos quedan 15 minutos, nos dijeron que nos van a dar un tiempo adicional, entonces vamos a hacer aquí equipo un cambio para poder, porque queremos poderles contar todos los proyectos, que se lleven una cifra de cuál es el portafolio. Entonces, esto que estábamos viendo en este primer punto tiene que ver con toda la conectividad y accesibilidad social, una apuesta como presentó el ministro frente a los caminos comunitarios para la paz total, frente a los servicios aéreos esenciales, que es lo que viene en estas dos diapositivas, y es conectar esos territorios apartados. Hoy existen aeródromos, hoy existen algunas terminales, existe una infraestructura, pero no existe una regularidad en el servicio. Entonces, llegar con vías terciarias, nos lo decía ahorita el doctor Sarmiento, en todos los consejos, en todos, sale vías terciarias, acueductos, vías terciarias y en las zonas apartadas la conectividad. Luego, esta apuesta en estos tres niveles, hay zonas que dependen de los ríos, que lo que hay que invertir son muelles y mejorar las condiciones de navegabilidad. En el caso del Pacífico, toda la navegabilidad del río Atrato, del río Baudó, del río San Juan, es lo que va a permitir que estos territorios avancen. Entonces, regálenme este. Ahora viene nuestro segundo tema y le voy a dar paso a William, y es el otro nivel. El nivel que acaban de ver era el nivel de la conectividad, de la accesibilidad, de lo que nos explicaba Jorge Iván, el director de ENP ayer, cuando decía, y nos enfocan, nosotros como sector no van a encontrar en el plan de desarrollo ningún eje que diga infraestructura con ningún apellido. Nosotros vamos a estar ubicados en el eje de la conectividad regional. Nuestro sector va a ser un instrumento para reducir las brechas y para generar y sumar a la competitividad del país. En este segundo eje, que es la competitividad del país, ahí tenemos pues inversiones a cargo del INVIAS, Guillermo, que son, bueno, aquí un indicador súper importante, y creo, ministro, que es importante hacer referencia, y es hoy el costo del transporte sobre el valor final de venta de los productos está en un 12, estábamos esperando que salieran las cifras de competitividad, entiendo nos mantenemos en ese 12-13%, pero la meta es llegar a 9.5, y esto significa que hay mucho por mejorar en la cadena de comercio, en cómo nos movemos en el país, no solamente en nuestras carreteras, las 4G significaron una reducción de tiempos, pero tenemos igual unos retos enormes en términos de facilitación de medidas de comercio que nos permitan reducir ese costo y que nos permitan ser competitivos con los países de la región. Y esto lo hacemos con grandes proyectos, inversiones a cargo del INVIAS por 6 billones de pesos, red vial principal y arterial, Guillermo, y ahí me gustaría que nos contaras frente a estos programas, red vial primaria, red conectividad regional y estos proyectos que están en ejecución, que sumen ustedes, aquí estamos hablando de 3.000 kilómetros, 6 billones de pesos, aquí estamos hablando de 4.3 billones de pesos, quiere decir que aquí ya por el lado del INVIAS hablamos de 10 billones de pesos, 2 billones de pesos, 12 billones de pesos, más el billón de pesos de la estrategia fluvial. Entonces realmente es una inversión muy importante a cargo del INVIAS, que quisiera entonces, Guillermo, que ahí nos explicaras y nos dieras una referencia frente a estos proyectos. Dice, muchas gracias. Pues realmente, de acuerdo al plan de manejo de transporte
o al plan maestro, perdón, de transporte intermodal, pues allí tenemos, y ustedes ven en esa diapositiva, algunos corredores que son importantes para el desarrollo estratégico del país y que a través de la UPID pues se dirimirá si se realizarán a través de obra pública o de concesión, y es parte de los ejercicios que se revisarán en este cuatrenio. Pero importante es que debemos seguir manteniendo la red vial primaria. Allí tenemos proyectos ya muy claros de corredores que necesitan mejorar sus condiciones y sus niveles de servicio, Cúcuta Ocaña, Pasto Huesaco, todo lo que era la antigua vía de la Prosperidad, que es prácticamente una longitudinal del departamento de Magdalena, hoy aún con necesidades de niveles de servicio también la vía Santuario Caño Alegre, Cali, Lobo Guerrero, entre otros corredores en donde preveemos realizar inversiones por 6 billones de pesos. Los grandes proyectos de infraestructura desde el INVIAS a través de esquemas de obra pública con alguna innovación desde el punto de vista de mecanismos financieros son los programas de vías del Samán y vías de la Cigarra, donde prevemos invertir alrededor de 2 billones de pesos, que es comprometer los flujos futuros en 10, 15 años de los peajes que se tienen allí, donde se identifica bajo riesgo desde el punto de vista o bajo esquemas de riesgo desde el punto de vista de la inversión, y donde desde lo público se gestionan esos recursos, se traen a valor presente y a través de obra pública se contratan diferentes obras. Allí tenemos el programa Vías del Samán, que son todas las vías del norte del Valle del Cauca y del departamento de Risaralda, 340 kilómetros a intervenir, y también tenemos vías de la Cigarra en el departamento del Santander. Y sobre ese mismo esquema estamos validando entre la UPID y la Agencia Nacional de Infraestructura proyectos como el dragado de profundización del canal de acceso a Buenaventura, que se vuelve fundamental, y allí tenemos que trabajar en esa línea. Entonces, en términos generales, esas son nuestras inversiones. Hoy estamos ejecutando 9.2 billones de pesos también de la red vial primaria y algunos proyectos de la red vial secundaria. Nos han pedido que adelantemos vigencias futuras porque estos proyectos involucran vigencias hasta el año 2030 y ya estamos buscando mecanismos de financiación que permitan acelerar esas vigencias y que ojalá gran parte de estos proyectos puedan ser culminados en este gobierno. Eso es parte de las líneas en términos generales que desde el INVIAS estaremos trabajando en la red vial primaria. Ay, está mejor. Gracias. Perfecto, Guillermo. Estos que vemos acá son los nuevos proyectos. La red carretera, hablábamos cuando hablamos de la adaptación al cambio climático, cómo necesitamos intervenir sobre la red existente para generar resiliencia, para generar redundancia. Pero esto que ven acá es el resultado de lo que sale en el Plan Maestro de Transporte Intermodal, cruzado también con los análisis que hemos estado haciendo durante estos 3 meses, todo el equipo del sector, con la ayuda de Planeación Nacional, revisando departamento por departamento, red por red, modo por modo, cómo debemos priorizar. Y cuando hacemos todos esos ejercicios, y por esto el ministro ahorita nos decía Villeta-Guaduas, ese corredor sale de primero en todos los análisis. Si hoy a uno le preguntan, solo hay para hacer un corredor, ese sería el corredor prioritario. Y aquí está la lista de los 9 proyectos carreteros, porque lo decimos todos, nuestra carga depende en un 85% del modo carretero. Y en esa misma proporción, ministro, fueron llevadas las inversiones para poder generar un punto en la infraestructura. Hoy tenemos una infraestructura que ha mejorado los niveles de competitividad del país. Y cuando hacemos esa revisión bajo el enfoque, además, que nos va a mostrar ahorita el ingeniero William, de cómo podemos llevar y promover lo fluvial y lo férreo, porque hoy en nuestro país solo el 2% de las inversiones se han llevado a lo férreo y a lo fluvial. Y si uno quita la carga del carbón, casi que es lo mismo que se mueven en esos dos. Entonces, estos son los 8 proyectos, ministro, que ahora la tarea es, ¿cómo los hacemos? ¿Los hacemos por IP? ¿Dan para que sean unas iniciativas privadas sin recursos públicos? ¿Requieren APP o requieren otros instrumentos de financiación? Estos son proyectos, Francisco, de aéreo, también inversiones para mejorar toda nuestra infraestructura aeroportuaria. Esta es inversión directa desde el Aerocivil, 2.5 billones de pesos.
en diferentes aeropuertos para potenciar el turismo, caso del aeropuerto de Tolú, Ipiales, bueno, ahí hay de los 53 aeropuertos que administra la Aerocivil, y aquí vamos a dar paso para que el ingeniero William nos cuente. Este gobierno recibió unas IPs y hoy, una vez validadas, pues hay unos cronogramas de cómo vamos a abordar estas iniciativas privadas en el tema aeroportuario. Gracias, viceministra. Yo tengo un mal hábito y es que yo me suelo salir de la cajita porque me rigidiza el atril, entonces me muevo más fácil por acá y además me fluye mejor la conversación. Entonces les cuento, un poco lo que tenemos acá es el listado de proyectos que bajo esquema concesionado tenemos ya en estructuración. Aquí tenemos IP Rafael Núñez, que efectivamente permitió la prórroga con el concesionario actual hasta el primer semestre del próximo año y que abriríamos nosotros como fecha tardía para el mes de abril, adjudicación, y tener efectivamente a agosto ya el proyecto adjudicado. Tenemos también el aeropuerto de San Andrés, después de un proceso bastante tenso para tener acceso a unos predios que nos hacían falta, logramos cerrar gracias a la gestión del señor ministro que efectivamente la gobernación nos entregara la disponibilidad predial y logramos desatar ese proyecto que también tiene previsto hacia el próximo año abrirse a concurso a licitación pública. La IP de Bayunca, que está en estructuración y esperamos hacia 2025 tenerla abierta. Obviamente este es un proceso de maduración tardía justamente porque aún tenemos en el de Cartagena 8 años de capacidad para llegar hasta 8 millones. El siguiente, por favor. Allí tenemos Aeropuerto Alfonso Bonilla y Benito Salas, también una estructuración. Ya extendimos, estamos a puertas de cerrar ya el otro sí para prorrogar operación en el aeropuerto de Palmira y efectivamente garantizar que en ese lapso podamos cerrar la IP y tengamos obviamente la ampliación. La IP del campo de vuelo, que ya está inclusive en audiencias con comunidades y que tiene efectivamente ya un proceso de cierre para que en abril del 2024 la podamos abrir a interesados, y la IP de MAX del aeropuerto, que todos conocen, es un reto obviamente que tenemos para Bogotá, con miras a garantizar una expectativa de alrededor de 56 millones de pasajeros en el largo plazo. Entonces este es, digamos, un portafolio inicial que tenemos, además de algunas IPs que estamos revisando también con otras iniciativas. Pasemos al siguiente. Aquí me tocó muy rápido volar, navegar muy rápido por el modo fluvial y ponerle la toda máquina al tema férreo para que alcancemos en el tiempo. Entonces lo primero, la referencia a lo que es el modo fluvial y férreo, sobre el cual tenemos en el país una deuda histórica, y que en la primera década de Plan Maestro de Transporte Intermodal se enfocó principalmente a carretero, pero que en esta segunda década y la actualización que hizo el DNP nos permite acelerar ese portafolio. En esa línea tenemos la realidad que hoy en día administramos. Una inversión tímida, porque efectivamente teníamos un rezago en el modo carretero. Ya relativamente lo pusimos a mover de manera importante, tenemos un portafolio de 4G y unas tareas pendientes en menor cuantía, pero no menos importantes, para el modo carretero, para conectar esos temas de riesgo y resiliencia que necesitamos y que ya los listamos, y una inversión que principalmente se había orientado hacia ese componente. Ahora vamos a migrar un poco más fuerte hacia modos férreos y fluviales, y obviamente el desafío, pasemos por favor, es por un lado, devolvámonos, garantizar que ese pipeline lo logremos concretar. Esperemos que el video nos funcione. ¿Qué pasó, por favor, Ana María? Ahí, déjalo que funcione, por favor, que no me va a hacer quedar mal. Ahí lo que estamos montando un poco en ese video es lo que esperamos en los próximos años poner en funcionamiento. La red férrea que va a dinamizar el país, que va a recuperar corredores que dejamos olvidados en el tiempo y otros que indudablemente nos generan retos nuevos para la concreción de las iniciativas, de los recursos y lo más importante, una discusión social y ambiental en corredores que tenemos hoy en día ocupados, en nuevas líneas que tenemos que abrir y adicionalmente buscar una financiación en un reto que tenemos no solamente como país, a nivel mundial, para mejorar el uso de modos con energías limpias. Y aquí desafortunadamente creo que todos nosotros hemos visto languidecer el modo, es el momento de revitalizarlo, de hacer inversiones importantes, y el pipeline tiene un paquete de proyectos bastante retador, pacífico, la conexión de La Felisa al corredor central, adicionalmente unas iniciativas para migrar de trocha yárdica a trocha estándar y un proceso gradual para que la única concesión que tenemos de largo plazo, que es Santa Marta La Dorada, se pueda integrar con las otras paulatinamente. Y obviamente garantizar la confiabilidad en el modo. Si nosotros no somos capaces de mantener en operación los corredores que hoy en día están funcionando, vamos a perder nuevamente credibilidad y eso no va a pasar con nosotros.
Ya tenemos un equipo trabajando para que efectivamente mantengamos la operación en los corredores que tenemos y adicional a eso, explorar unas iniciativas que el presidente las planteó en su intervención el miércoles, Buenaventura, Puerto Carreño, adicionalmente tener redundancia, si es posible en términos de financiación para la conexión del Pacífico al corredor o a la zona del Atlántico y los componentes urbanos, con una ventaja y es el potencial que tiene el modo férreo si le integramos la apuesta del fortalecimiento del modelo productivo agrícola y agroindustrial que el país tiene. En esa línea podríamos recuperar un potencial que en el pasado desafortunadamente nos llevó a una sustitución de importaciones y que con el modo férreo tiene indudablemente por volúmenes unas capacidades importantes. ¿De qué depende? De que efectivamente tengamos tracción en esas apuestas productivas nuevas que está planteando este plan de desarrollo y que indudablemente nos están retando, pero que hay una oportunidad. El doctor Luis Carlos lo refería, la despensa que tenemos en la Orinoquía, la posibilidad que con Plan Maestro de la Orinoquía alcanzamos a explorar, pero no logramos concretar, de aumentar la productividad de esa zona del país. Y en eso obviamente los componentes férreos por volumen tienen una posibilidad y los escenarios que estamos explorando con DNP para que efectivamente esa atracción sobre el modo férreo se materialice. Pasemos por favor a la siguiente. El proyecto tal vez que mayores tensiones nos ha generado al inicio de nuestra administración, el tema del canal del dique. Tuvimos una situación de suspensión del proceso de adjudicación, unos temas de medidas cautelares que ya relativamente los superamos, estamos nosotros cerrando prácticamente unas consultas y alguna documentación que en el proceso que quedó suspendido nos radicaron para cerrar efectivamente y en las próximas semanas estaríamos dando sobre este proyecto tan importante para esta zona del país unas muy buenas noticias, esperamos cerrar eso muy pronto. Aquí tenemos algunas invitaciones a soñar de lo que podría ser ese proyecto a futuro y lo que significa para esta región en términos no solamente de recuperación ambiental, sino también de manejo de inundaciones y de oportunidades de un nuevo modelo de desarrollo articulado a lo que es una arteria fluvial súper importante, no solamente desde el punto de vista de transporte, sino también de vitalidad económica, agrícola y pesquera para esta zona del país en 117 kilómetros. Pasemos, creo que aquí ya le paso yo el balón al coronel para que desde Cor Magdalena nos ilustren. Gracias. Bueno, buenas tardes. Rápidamente contarles lo siguiente. Nosotros pues le estamos apuntando a través del sector transporte y del gobierno nacional a recuperar nuestro río Magdalena, a volver nuevamente la cara al río Magdalena, la importancia que tiene. Se han hecho varios intentos, pero han tenido varias frustraciones. Dentro de eso quiero decirles que estamos apuntando a un tema importante y es dinamizar la carga por el río Magdalena, lógicamente en todos sus 900 kilómetros navegables. Ahora estamos en un esfuerzo especial desde Barranca Bermeja, apoyando especialmente todo el tema de los productos de hidrocarburos de Ecopetrol hasta Cartagena y su desembocadura en el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Realmente hemos tenido, digamos, unas victorias tempranas importantes, hemos alcanzado, digamos, cifras de movimientos de carga importante con un esfuerzo de los navieros y los portuarios. Este año el río seguramente va a llegar a más de 4 millones de toneladas en un récord histórico. Normalmente estamos llegando a 3.100.000 toneladas, este año yo creo que llegamos a 4 millones y en el canal de acceso al puerto de Barranquilla también más de unos 12 millones o 300.000 toneladas como cifra histórica también. Pero tenemos, digamos, unos recursos a corto plazo, que es lo que ustedes están viendo, un poco más de 145.000 millones de pesos para seguir manteniendo la navegabilidad del río Magdalena desde Barranca Bermeja hasta Barranquilla y hasta Cartagena, en un esfuerzo, digamos, de corto plazo, pero que nos va a permitir garantizar la navegabilidad y la confiabilidad logística. Ahí tenemos un proyecto importante que es la recuperación del brazo de Mompox. Este año empezamos a recuperar toda la depresión momposina. Hay un tema importantísimo en este sector, no solo de reactivación económica, social y ambiental, sino que hay un proyecto turístico bien importante. Se está apuntando a que a finales del 2023, principios del 2024, ustedes puedan ver allá 1, 2 o 3 cruceros fluviales que van a salir desde Cartagena hasta Barranquilla, pasando por el brazo de Mompox. Eso va a reactivar toda esa región en un tema bastante importante. Y
Aquí un esfuerzo importante que está haciendo el gobierno a través del proyecto del Río Magdalena con una inversión de 2 billones de pesos que esperamos tener totalmente estructurados en el primer semestre del 2023 y empezar su ejecución, en la cual pues básicamente vamos a continuar dragando, vamos a hacer obras de encauzamiento, a mejorar algunas que ya hay desde Barranca Bermeja hasta Barranquilla, pero también estamos tratando de recuperar la capacidad estratégica del país, de volver a dragar sus canales oceanofluviales, y en este caso pues Barranquilla. Estamos apuntando a tener una draga propia para poder dragar el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Ok, entonces este portafolio, lo que acabamos de ver, los temas férreos y los temas fluviales. En el caso del tema férreo estimamos una inversión de 27 billones de pesos para los próximos años, y en el caso de lo que nos acaban de contar, Canal del Dique, Río Magdalena, Río Atrato, Río Meta, 13 billones. Todo este portafolio de proyectos, y es muy importante decirlo, son proyectos que hoy han sido analizados y validados por este equipo técnico y que hoy hacen parte de este portafolio porque son considerados desde la perspectiva y el análisis que se hace, que son prioritarios para poder generar la competitividad de nuestro país. Y ya para finalizar este paquete, ministro, de proyectos, pues están las inversiones que se requieren en las zonas portuarias. Estimamos una inversión importante también, 2 billones, esto no incluye lo que tiene que ver con el puerto de Barranquilla, que estaba en el paquete anterior, y el río Magdalena. Aquí está el dragado del canal de Buenaventura y están también unas obras muy importantes de acceso a los puertos. Entonces, una inversión adicional en el sector de 2 billones de pesos, pues para poder mejorar la competitividad de nuestros puertos, entendiendo que nuestros puertos tienen una capacidad de 400 millones de toneladas. Hoy movilizamos por los puertos 170 millones, luego más que un tema de expansión, es un tema de modernización de la infraestructura portuaria para lograr mayor competitividad. El reto de la financiación, ministro. Bien, ya para terminar, 2 cosas. Sobre el tema de los puertos, decir que estamos abiertos a todas las iniciativas que tengan. Hemos establecido un diálogo directo con todos los representantes de los puertos. Lo vamos a seguir haciendo para que nuestro dragado además sea un dragado de profundización, pero también de mantenimiento. Estamos con proyectos que encaminan a las energías limpias en materia de hidrógeno y otros, que es la apertura y la invitación que les hacemos. Sobre el tema de financiación, muy importante decirles que los proyectos de concesión que se desarrollan tendrán una inversión superior a los 50 billones, es decir, más de 10.000 millones de dólares. Las vías no concesionadas o caminos comunitarios y muelles tendrán una inversión superior a los 5.640 millones de dólares o 28 billones. Y el tema de zonas portuarias, navegabilidad y el desarrollo del río, 4 billones de pesos o 800 millones de dólares, y la conexión aérea en una suma superior a los 2.6 billones o 520 millones de dólares. En materia de fuentes y cupo de APPs, ahí pueden ver la cifra de cupo de APPs con metro, más la calle 13, que son los proyectos de Bogotá. Tenemos pues obviamente recursos del presupuesto, regalías, obras por impuestos, tasas y contraprestaciones, valorizaciones o valorización y peajes. Hay un comentario, ministro, pues aquí hay un gran reto. Si ustedes ven esta gráfica, ministro, lo que muestra es que el sector está muy comprometido hoy en la financiación, 70-75%, y que estas tasas, lo hablábamos y lo hemos revisado con el ministro, una tasa, por ejemplo, como valorización, hoy vemos un potencial cercano a los 15 billones de pesos a través de la contribución de la valorización. Un tema muy importante, ministro, que hemos también hablado, y es la necesidad. Hoy en regalías se acaba de aprobar el presupuesto de regalías para 2023-2024, 31 billones de pesos que pueden hacer concurrencia en obras. Entonces, algo que nos ha insistido el señor presidente, el ministro Jorge Iván, el director de ANP, es la necesidad de hacer concurrencia para hacer obras de impacto. Y esas fuentes y esta realidad pues nos va a obligar, porque sumar esos 85 billones de pesos
bajo este escenario de fiscal de mediano plazo, pues nos exige ser, ministro, pues muy creativos y muy responsables y realmente que haya concurrencia en las fuentes para poder desarrollar proyectos de impacto. Así es, cuando hablamos de las líneas 1 y 2 del Metro de Bogotá, el tema de la troncal de la calle 13, el tema del Regiotrans de Occidente y del Norte, pues claro, cuando nosotros llegamos al gobierno, que se esperaba una definición inmediata del gobierno, tuvimos que revisar con Hacienda cuál era el marco mediano o el marco fiscal de mediano plazo, y eso es lo que nos llevó a hacer los ajustes pertinentes. Esta semana aprobamos con el COMPES los recursos de la línea 2 del metro. Le hemos dicho a Bogotá y al país y a la alcaldesa, con quienes restablecimos la mejor de las relaciones, que este gobierno no le va a quedar mal al metro línea 1 y línea 2. Estamos estructurando el Regiotrans del Norte, habrá muchas oportunidades para ustedes para invertir en esos proyectos. Con estos recursos de regalías esperamos financiar el tren del Río en Medellín, financiar el tren del Pacífico, el tren de cercanías de la costa atlántica. Hay un proyecto también en el eje cafetero, los cables de Medellín, que serían 5 cables, los 4 cables de Bogotá, y seguimos apostándole, entre otros, al tranvía Barranquilla, que uniría el aeropuerto con las zonas más pobladas y más sensibles de esta ciudad, de estos territorios. Tenemos proyectos en estructuración por parte de los territorios que buscan la cofinanciación de la nación. Nosotros cofinanciamos básicamente el 70% de todos los sistemas de transporte masivo estratégicos. Cofinanciamos estos proyectos que he mencionado, incluyendo el segmento funcional 1 del tramo 2 del AMBA, el tren de cercanías del Valle del Cauca, el Regiotrans del Norte, el sistema estratégico de Tunja, el de Manizales, el del área metropolitana de Barranquilla y sistema transporte San Andrés, siempre advirtiendo que no damos financiación si el sistema de transporte no está basado en vehículos eléctricos o en su defecto de gas natural, pero siempre el camino es a los vehículos eléctricos. En esto, en CAPEX, lo estimamos en 19 billones, es decir, 3.800 millones al cambio oficial de ayer, que fue cuando le hicimos la presentación. ¿Nos falta algo más? No, ministro, aquí ya cerramos. Yo pasé 2 temas, pues también por respeto al tiempo, pero sí creo que ni me lo perdonarían ni no lo perdonarían si no hacemos una referencia a la seguridad vial. Es uno de los temas bandera, es un tema que hoy por hoy es crítico en nuestro país. En nuestras vías, el 25% de las fatalidades están en las vías de la red vial nacional, administradas por el INVIAS, administradas por la ANI, operadas por muchos de los que están hoy aquí, y un llamado y una responsabilidad de que todos trabajemos por la seguridad vial de nuestro país. Uno de los grandes problemas de esto es que en Colombia 774 de 1.102 municipios del país no tiene autoridades de tránsito. Estamos trabajando con la policía para crear policía polivalente, que no le costaría a los municipios, y junto con la vigilancia electrónica creo que vamos a, además de la educación, que vamos a volver a la cátedra de educación vial y de seguridad, podamos recuperar o reducir a sus máximas expresiones los niveles de siniestralidad. Les agradecemos primero a mi maravilloso equipo, una fortuna contar con cada uno de ellos. Somos un equipo más que cualquier cosa, y a ustedes las oportunidades están, es el gobierno del cambio, el gobierno potencia mundial de la vida. Gracias.